Bueno, decimos las oraciones y aunque sea seguimos charlando un minuto del mismo tema. Perdón, un segundo. Bueno. Om. 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 Om Gananam Tva Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Yeshharajam Brahmanam Brahmanaspata Anashrumbanu Tivisida Sadhanam Prano Devi Saraswati Vajevir Bhajinivati Dinamavitriyavatu Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Ganeshaya Namaha Saraswatyai Namaha Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastuma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Bueno, lo que quería conversar es con respecto al tema de este tema vinculado a la muerte en general, pero lo que a mí me interesa hablarlo es vinculado a la felicidad de las personas, nosotros como dadores de paz y como buscadores y el sitio donde se tiene que dar la paz. Entonces, lo primero que uno tiene que lograr, y yo los incito, los aliento a que lo hagan, es, cuando uno está en el camino de moksha, es visualizar o pensar en la propia muerte. Uno tiene que llegar a dominar el tema de la muerte, aunque le tenga mucho miedo, aunque le tenga temor por los demás y demás, pero sobre todo la de uno. Tiene que tratar de visualizarla, qué es lo que siente uno al hablar de su propio viaje. Y van a llegar, yo les aclaro porque lo viví y lo vivo, pero digamos, sobre todo lo viví cuando empecé a hacerlo. Yo, sobre todo, supongamos que yo tenía, ahora no me acuerdo cuánto, pero supongamos 60. Entonces, a los 60, debo haber dicho, bueno, ¿cuánto me queda? Me queda poco. Si miro para atrás, supongamos, digamos, a lo mejor me quedan 10 años, y para atrás son 50 años. O sea que para mí pasó en un día. ¿Está claro? Entonces eso, hola, bienvenida, Paz. Me alegro de que estés presente. Bueno, sigo. Entonces, uno tiene mucho miedo a la propia muerte, porque dice, ¿cómo 10 años? Supongamos que me queden 10 años. Es muy poco, dice uno, porque uno se acuerda en todo caso, cuando ve un nieto que nació hace 10 años y al verlo se da cuenta, pero si no es como lo hubiera visto ayer. 10 años pasan volando cuando uno tiene 50 o 60 años. En teoría pasan volando. O cuando uno es feliz en realidad. Pero bueno, entonces cuando uno maneja el tema de la muerte, llega a la conclusión de que no importa porque uno muere en Vedanta, uno lo tiene claro, uno muere 24 fotos por segundo. O sea, en todo momento estamos muertos, así como creemos estar vivos. Entonces es un engaño total que estemos vivos. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso y que eso es la vida y la muerte, entonces tiene una serenidad total, ya no hay miedo, no solo no hay miedo, sino que no hay ni siquiera un pensamiento negativo. Puede ocurrir cada tanto que ocurra un dolor como en el caso de una persona. Sobre todo, la otra cosa que uno tiene que tener en cuenta es esto que les voy a decir ahora, es la distancia. Una es buscar ese en sí mismo, y la otra es buscar la distancia del dolor, que es poner el microscopio al revés, o poner un telescopio al revés. Si yo
estoy acá y me duele el dedo pulgar, por ejemplo, el otro día se me partió la uña de uno de los dedos. Se partió. Y es una cosa dolorosa porque no podías ni sacarla más, pero estaba expuesta en todo momento a que rozara algo. Y es una cosa, pasé todo un día penando con esa uña, hasta que, bueno, ya después cicatrizó un poco y ya no dolió tanto. Pero después pasé como unos 3 o 4 días hasta que me pude cortar y ya no hubo más problema. Bueno, y fue muy dolorosa esa experiencia. Pero sin embargo, si uno dice, en este momento va a chocar una galaxia contra otra, y una de las dos va a ser destruida, y millones de planetas como el nuestro van a morir, los planetas, y millones de personas como nosotros van a morir, y uno ni se preocupa. ¿Por qué? Porque estoy mirando, en vez de ver con la lupa en mi uña, estoy mirando con un telescopio como si estuviera invertido, en vez de verlo lo veo lejano en una palabra, eso es lo que quiero caer. Entonces, para realmente sentir la cosa en serio, uno tiene que estar cercano. Por eso le duelen más las cosas cercanas. Se preocupa más por las cosas cercanas. Uno se preocupa por el país de uno y no se preocupa por el planeta, que realmente tendríamos que estar mucho más preocupados. Si soy jubilado y no me quitan plata de la plata que está reservada para los juicios, porque el país lo manejaron mal y no saben qué hacer con ese dinero, y la usan, me puede doler mucho, pero no es lo que me tiene que doler. Lo que tiene que doler es, en todo caso, que en el país tenemos 50% de pobres y tenemos que salir de ahí, como sea, y que nos va a llevar años de tiempo. Eso es lo que tiene que estar doliendo en todo caso, y no la circunstancia de que un jubilado sea afectado o no, porque particularmente yo no sería afectado porque no estoy en juicio. Entonces, ven, todo cambia según la lupa que uno mira, todo. Entonces, ese es el segundo tema que uno tiene que tener en cuenta. El tercero es aprender a confortar a los demás. Y a confortar a los demás. Y después, ¿qué pasa? Aprender que uno es uno como individuo y es uno como el total. Entonces, cuando uno puede empezar a manejar eso, ahí recién se da cuenta de que está creciendo. Cuando anula, de eso poco a poco calma el ego. Y la otra cosa, que hay toda una técnica que yo les voy a dar la semana que viene en una meditación. Lo podía haber hecho hoy, pero lo voy a dar la semana que viene porque me interesa que esté todo el mundo. El sábado lo voy a dar. Una nueva meditación en la cual la van a ver como uno, el sufrimiento de uno viene por el apego, que hoy lo vamos a ver bien en detalle. Pero eso se llama rasa. Rasa son los gustos que tiene uno. En realidad, rasa, R-A-S-A, es el gusto, como por ejemplo salado, etc. Pero por extensión se usa la palabra rasa en sánscrito, no solo para el sentido del gusto, sino para todo lo que me atrae. Está bien, por ejemplo, me puede gustar la música, eso es rasa. ¿Se entiende? Aunque tenga que ver con el sonido y no con el tacto. Entonces, el, bueno, y eso vamos a hacer una meditación de cómo eliminar los rasas, cómo llegar a no tener gusto por nada. Y ustedes pueden decir eso, no puede ser. Y yo les digo que sí puede ser. Hay toda una meditación que la voy a dar el sábado para que aprendamos. Eso no quiere decir que se tienen que privar de chocolates o de las cosas que les gustan o cosas por el estilo, sino entender qué significa. Pero se tiene que hacer para llegar los convencidos de que si vino bien y si no vino, mala suerte. Ya está. Eso es así. La otra cosa que, para terminar, de las cosas que uno tendría que preocuparse por los demás antes que por uno, la otra es saber perdonarse, y para eso primero tengo que saber aceptar graciosamente lo que el upadi que tengo ya no me puede dar. Yo lo veo como, yo era un profesor de yoga, hasta de hatha yoga, hacia todas las posturas. Mi cuerpo no es el mejor para ello,
pude hacerlo, pude pararme de cabeza, pude todas las posturas que se hacen pararme en la punta de los pies, de un pie. Hay una postura que ahora ya ni me acuerdo cómo se llama también, antes me acordaba todas las posturas. Bueno, eh, y graciosamente uno va aceptando bueno, que ya a los 83 años ya no puedo hacer esas clases. Entonces me deleito aceptando eso graciosamente y aceptando que otro lo haga por mí. Sobre todo es que es más lindo ver una chica linda haciendo las posturas y no ver a un tipo. Está claro como un ejemplo. Es lindo ver al profesor haciéndolo, pero bueno, si no puedo hacerlo al profesor, que lo haga un alumno. Pero la cosa es que salga perfecto. Eso es lo que hay que aceptar graciosamente todo lo que uno va a tener que dejar de acuerdo a su PADI, porque uno es el Señor del universo y por eso entiende. Todas las cosas que dije, creo que son 5. El que las puede lograr son, en esencia, para ustedes que están en el camino, deberían ser fáciles. Pero cuando las logren van a lograr la paz total. Y ustedes con todavía tener un PADI muy jóvenes, como para poder vivirlo en plenitud. Bueno, vamos a la clase de hoy, que es lo que me interesa porque nos va a llevar un cierto tiempo. Y me interesa para todos. Hoy vamos a ver en la Bhagavad Gita capítulo 2. Ustedes lo tienen en la mano, les supongo el texto. Yo voy a tratar de ver para que después estudien de acuerdo a esto. Primero voy a ir leyendo el texto y cuando sea necesario voy a usar el glosario. Bueno, Bhagavad Gita capítulo 2. Shankara introduce los siguientes 2 versos diciendo que Krishna señala exactamente cómo una persona se mete en problemas cuando está completamente dominada por los sentidos, es decir, por los rasas. Este análisis se aplica a todos, a los vivekis, a los que ya llegaron, y los avivekis, por igual. O sea, a cualquiera que puede ser un pariente nuestro que no le interesa Vedanta, ni a lo mejor nunca le va a interesar. Aquí hay una psicología común, la psicología del deseo. ¿Cómo se origina el deseo? ¿Cómo comienza su búsqueda? ¿Cómo destruye tu objetividad? Todo lo cual se expone en los 2 importantes versos que siguen. Son el verso 2.62 y el verso 2.63. En la semana pasada los empezamos a ver, pero hoy los voy a decir, cambié de idea, de darlos por arriba, y los voy a dar en detalle, porque todos ustedes tienen que dominar esto. Dice, el verso 62 dice, y sigo con el 63, en la persona que se concentra en los objetos, o sea, yo me puedo concentrar, pasar tiempo mirando algo, pasar tiempo tocando algo, etc. En la persona que se concentra en los objetos, nace un apego con referencia a ellos. De ese apego nace el deseo y del deseo nace la ira. Ahora fíjense que lo estoy diciendo en castellano y van a ver cuando lo analice en sánscrito. De la ira viene una idea equivocada. Es lo que se llama ilusión o engaño. Pero a mí me interesó ponerlo bien clarito. Viene una idea equivocada, no es una idea verdadera. Como cuando alguien se equivoca, después lo defiende a muerte porque él lo creó. Esas son ideas equivocadas, por eso surgen problemas con los que dirigen, con los que toman decisiones, con ustedes cuando eligen una pareja, etc. Porque tienen una idea equivocada de la cosa. Entonces, de la ira viene una idea equivocada, y de la idea equivocada viene la pérdida de la memoria. Ahora van a ver qué es pérdida de la memoria. Debido a la pérdida de la memoria, la mente queda incapacitada. Y cuando la mente está incapacitada, la persona queda destruida. Lo que es per se, lo que es persona, queda destruida. Esta es la maravilla de estos 2 versos que deberíamos decir de memoria. Cada objeto tiene sus propiedades peculiares, dice Dayananda, sus atractivos, sus atractivas y cautivadoras cualidades, y atributos deseables. El objeto no es deseado por sí mismo, se desea porque se considera deseable. La persona que se analiza en estos 2 versos medita, ¿entienden? Que nada más que con concentrarme medito, porque es el mismo verbo. Se los voy a dar. Fíjense en el glosario,
en el glosario dice Vishayan, objetos. ¿Ven? Ahí dice Vishayan, son objetos. Bueno, la palabra en realidad, hay que aclararlo a esto, Vishaya es un objeto que no es objetivable. ¿Eh? La palabra Vishaya, Vishayan viene de Vishaya. Vishaya es un objeto que no es objetivable. Por ejemplo, Atma. Por ejemplo, Brahman. Por ejemplo, el espacio no puede ser objetivable. Y Vyesheya es un objeto con cualidades al cual yo objetivo. Está clara la diferencia. Entonces, cuando yo medito, o sea, me concentro en un Vishaya, en un objeto que no es objetivable, no me pasa nada. Estoy meditando, ese es Dhyanam, se llama la meditación. En cambio, cuando me concentro en cualquier objeto, por ejemplo, en el teléfono que tengo acá en la mano, que si lo pierdo me muero, es un Vishaya, porque lo estoy objetivando. Está claro, porque lo puedo medir y pesar. ¿Y quién lo objetivó? Yo, pero no el Ritesh. Yo, el Pratyagatma, que es el Atma, es el ser interior. Pratyagatma está definiendo con más profundidad. No el Atma que está en todos lados. Es el Atma que está en mi interior. Ese es Pratyagatma, el concepto. Y después dice, para la persona, fíjense que viene de Purusha. La persona es Purusha. Y acá es Pur Saha. Fíjense en el glosario, es Pur Saha, que en el texto se escribe Pum Saha. Si lo ven arriba, Pum Saha, esas son cosas del sánscrito, que el P-U-R-H-S-A-J-H se transforma, por reglas de Sandí se llama, Pum Saha. Muy bien. Después dice, eso es para la persona. Después dice Sangaha. Sanga es una palabra que tienen que aprender de memoria, es apegarse. Por eso el Señor, el que soy yo, no Ritesh, no Patricia, no Paz, no Marcela, es Asanga. No están apegadas. A ustedes ya no les interesa su cuerpo. Sí, lo van a cuidar, se van a poner lindas, todo lo que sea necesario para la vida común de transacciones, pero no es su principal prioridad. Su principal prioridad es el Atma, el Pratigatma. Después dice, apego es Tesu, es con referencia a ellos, Upa, Yayate. El verbo es Upa, Upa es la raíz de algo, y Yayate es nacer. Por eso acá Upa Yayate es nacer. Sangat, fíjense que ahí cambió, Sanga, antes era Sanga con una H final, ahora es Sanga pero con una T final. Y cambia todo el significado. Sangaha, que como estaba arriba, es apegarse. Y Sangat, con la T, dice del apego. ¿Entiendes? ¿Ven la diferencia? Uno es el sustantivo o el verbo, no, el sustantivo apego, eso es apego, y Sangaha, eso es Sangaha. Y Sangat es de dónde viene, de la causa, del origen de ese apego. Ahí se dan cuenta nada más que por la declinación. Después dice Kamaha es el deseo, y Kamat del deseo. ¿Ven la diferencia en sánscrito? Kamaha con H final es deseo, y Kamat con T final es del deseo. La ira es Krodaha. Ven Avi Yayate en hacer. Bueno, Moja es una visión equivocada de algo, de una cosa. Por ejemplo, yo puedo pensar que mi vida se destruye si se destruye este teléfono celular con toda la información que tengo. Entonces estoy equivocado, ¿entienden? Estoy equivocado. No puedo pensar que la persona de la cual me enamoré, si esa persona se muere, yo me muero. No, están equivocados. La vida continúa.
¿entienden? No, no es que se muere fulano, no, y ese es el gran problema con los líderes, es el gran problema con la gente que tiene intuiciones, con los líderes espirituales. Los que son devotos de los líderes espirituales son devotos de esa persona y creen que ese es Brahman. No, Brahman no es ese. Brahman es cada uno de nosotros. Eso es lo que tienen que comprender y entender por qué lo digo. Yo trato de ser lo más crudo posible para que entendamos. Eso es moja, el engaño. Y san mojaja, mojat, como está ahí, es del engaño. ¿Ven? La T final indica del engaño. Smriti es memoria, buddhi es mente, y nasaha es ruina de la mente, y buddhi nasat es ruina de la mente. ¿Ven? Dice de qué cosa viene. Y prartayati, uno es destruido. Bueno, eso es más o menos lo que tendríamos que leer. Ahora sigamos con Dayananda. Cada objeto deseado, dijimos, tiene sus propias peculiaridades y nos atraen y nos cautivan con sus cualidades y atributos deseables. O sea, el objeto no es deseado por sí mismo, se desea porque se considera deseable. La persona que analiza estos dos versos medita sobre las peculiaridades y la conveniencia de varios objetos en lugar de meditar sobre Pratyagatma, el yo interior. Aquel que se concentra en un objeto en particular y sus méritos, desarrolla, fíjense, esto es un mecanismo lógico, desarrolla cierto anhelo, amor o afecto por ese objeto, porque es mío, porque es mi hijo, porque es mi mujer, porque es mi esposo, etc. La palabra objeto aquí se refiere a cualquier cosa en la que se piense, o sea, es todo idam, y por lo tanto también incluye a las personas. Primero entras en contacto con un objeto o una persona, y luego cuando el encuentro termina, se termina, a menos que por supuesto el objeto o la persona sigan volviendo a tu cabeza. No hay ninguna razón de por qué ciertos objetos vuelven a su cabeza. Simplemente lo hacen. Y cuando lo hacen, piensas en ellos. Un objeto que vuelve a tu cabeza y desaparece no es un problema. Está claro, ustedes pueden terminar esta clase y acordarse de la Bhagavad Gita, acordarse de mí o acordarse de lo que quieran acordarse que les ocurrió durante esta clase. No hay ningún problema. Pero cualquier experiencia deja algo de memoria, Smriti. Y debido al impacto de la experiencia es posible que se reproduzca toda la escena en tu mente. Este en sí mismo tampoco es el problema. Al contrario, en este caso es muy conveniente que se acuerden y que algo que digo yo, o se dice durante la clase, que de palabras de Dayananda, queden impactándolos. Pues ven, no es el problema. Sin embargo, lo que sucede es que empieza a gustarte el objeto y empiezas a pensar en su atractivo. Incluso en esta etapa todavía no hay ningún problema real. O sea, no se hagan culpas porque se empiecen a traer, o ya sea por el teléfono, por un vestido o por una cosa que les gustó. Está bien, hay que darse los gustos también, no hay ningún problema con ese tipo de cosas. El tema es morar en el objeto. Morar en el objeto es lo que se entiende aquí por meditación. Y meditación significa pensar constantemente en algo. Puede ser algo acerca de una persona en lo que se sigue insistiendo, como el vestido, por ejemplo, las joyas, la voz, el habla, los gestos, el decoro, el pensamiento, el cabello, la nariz, los ojos o la altura de la persona. Todo lo cual representa las innumerables variedades de objetos sobre los que puedes meditar. La meditación es el flujo de pensamientos sobre un objeto y cualquier cosa relacionada con él es Sarjatiya Vritti Pravaha. Forma un Vritti, quiere decir. Krishna no está hablando de la persona que medita en Sat Chit Ananda Atma. Yo puedo meditar, al contrario, se recomienda meditar en Sat Chit Ananda Atma, no en cualquier cosa. No en una vela simplemente, no en un tomate, no en una flor, no en el incienso, no en la foto aunque sea del gurú. Bueno, el único que se puede permitir es la foto del gurú de uno, pero no considerándolo como Dios, sino como la representación tangible de ese Atma.
La sonrisa, aunque la persona de la que estaba hablando puede estar sonriendo mientras medita, dice. La sonrisa es solo por el recuerdo de algún cumplido u otro. Es una sonrisa de júbilo y este júbilo es lo que se entiende por apego, o sea, sanga. Sanga. Se dice poniendo la N, pronunciándola con la punta de la lengua sobre la parte interior de los dientes. Sanga, o sea, se hace con la garganta. Sanga. Hay cierto amor, afecto que se ha desarrollado por otra persona o un objeto, una sensación de estar complacido con el objeto. De lo contrario, no habría apego. Una vez que surge una sonrisa al pensar en el objeto, significa que el apego ya se ha establecido. No se puede descubrir el afecto por nada sin antes pensar en ello. Una persona puede desarrollar afecto por un gato simplemente si continúa pensando en él y cuidándolo. También se puede desarrollar un apego de modo que sin el gato encuentres que la vida está vacía. Si la vida está llena solo cuando está llena de perros y gatos, definitivamente encontrarás una vida llena de perros y gatos. Esa es la vida que vas a encontrar. Este tipo de apego puede ocurrir hacia cualquier objeto, una alfombra, muebles, una casa, cualquier cosa. ¿Es de extrañar entonces que haya afecto y luego apego hacia una persona que responde amablemente con una voz dulce que pronuncia palabras agradables? Si se puede desarrollar el afecto y el apego por un gato que maulla, por supuesto una persona que habla, sonríe y piensa es capaz de evocar una respuesta aún mejor. El afecto en sí mismo no es un problema. El problema es este. Todo lo que te gusta ya estás casi queriendo poseerla. Lo voy a repetir. El problema es este. Todo lo que te gusta ya estás casi queriendo poseerla. Por eso Krishna dijo que el deseo nace del apego, que el apego es la causa del deseo. Y debido a que existen diferentes tipos de objetos, existen diferentes tipos de deseos. El deseo de poseer, el deseo de apropiarse, el deseo de experimentar. Esto pasa con un nieto, pasa con un hijo. Piénsenlo. El deseo, entonces surgen diferentes tipos de deseo. El deseo de poseer, el deseo de apropiarse, el deseo de experimentar. Para crear un deseo, todo lo que se requiere es un vistazo casual a un folleto de cruceros por el Caribe que llegó por correo. De hecho, toda la idea del correo directo es crear un deseo en ti. Puedes llamarlo correo basura, pero para quienes lo envían no es basura. Saben que alguien se sentirá atraído por la idea que transmite el folleto y para asegurarse de que no lo olvide, también te enviarán literatura de seguimiento. Cuando llega el segundo folleto, viene a la mente el grato recuerdo que se había guardado, basado en el primer folleto, y se desarrolla el cariño por el tema. Solo de este cariño nace el deseo de embarcarse en un crucero por el Caribe. De esta forma se crea el deseo de experimentar, de apropiarse, de poseer. Esto pueden hacerlo de memoria, ¿eh? Pueden anotarlo y acordarse. Siempre que me gusta algo, voy a terminar tratando de experimentarlo, de apropiarme de eso o de poseerlo. No todos los deseos pueden satisfacerse. Nacen variedades de deseos, dependiendo de los objetos por los que sientes afecto y apego. El deseo no es un problema, pero una vez que se ha formado un deseo bien formado, ya no está en el estado de fantasía y tienes que lidiar con él. Ven, se formó un briti, ¿eh? Y si siguen pensando, se va a formar un vasana, o un samskara. Tienes que lidiar con eso, tienes que cumplirlo y esto hace que actúes. Si puedes cumplir el deseo, no hay problema. Sin embargo, la mayoría de las veces, el deseo no se cumple. Aquí es donde surge el problema. No todos los deseos se pueden cumplir. No es tan fácil. Son muchos los obstáculos que impiden la realización de algunos deseos. El problema surge cuando los deseos no se cumplen y te enojas. El deseo mismo se convierte en ira, krodha. En ira, krodha. Por lo tanto, el deseo es la causa de la ira. O en palabras de Krishna, la ira nace del deseo. Si no hay expectativa con respecto a un deseo, no habrá ira si el deseo no se cumple. Supongamos que quieres que alguien haga algo por ti y esa persona no lo hace. Si supieras que él o ella podría no hacerlo, entonces no hay enojo.
Pero si esperabas que la persona lo hiciera, definitivamente te enojarás cuando no lo haga. Incluso si la ira no se expresa, y acá viene lo terrible, la ira nacida está nacida. Lo repito. Si esperabas que la persona lo hiciera, definitivamente te enojarás cuando no lo haga. Incluso si la ira no se expresa, la ira nacida está nacida. Por eso esto se ve bien en los matrimonios o con los hijos o con los seres que están interaccionando muy cerca de uno. O por educación, uno no expresa la ira. Pero si la ira nació, está ahí adentro. Va a seguir hirviendo a fuego lento y sin que se note si la tapo. Por eso, esto lo digo sobre todo por Marcela, porque nosotros la mayoría ya estudiamos cómo uno tiene que sacarse una ira cuando ya hay una cualidad que hay que desarrollar, que hay dos cualidades, una seguida de la otra. Hay 6 que tienen que desarrollar los que buscan moksha. La primera es mente en paz, llama. La segunda se llama dama. Ven que son muy parecidos. Llama y la otra es dama. ¿Qué es dama? Dama es controlar los sentidos, los rasas, que me alteran el llama. O sea, yo puedo meditar y estar en paz mental. Me tomé vacaciones y estoy tranquilo. Pero la lluvia, a mí me gustaba ir a la playa, entonces yo estoy tranquilo. Pero la lluvia me impide ir a la playa, el viento me impide ir a la playa. Tengo que esperar que calmen. Entonces me da ira. Si es una persona el que me impide, por ejemplo, puede ser un hijo, un bebé, me tengo que quedar en casa cuidando al bebé cuando a mí me gustaría estar en la playa. Entonces, ven, esa persona, entonces, ahí explica bien Dayananda. Entonces hay que entender cómo cuando es un jefe el que le pone un obstáculo, uno quiere un aumento porque se lo merece, porque hizo grandes méritos, y están dando aumento a todos menos a uno. De uno le viene la ira y habla con el jefe. Entonces el jefe le dice que lo van a hablar mañana o qué sé yo, en un momento, y uno quiere hablarlo hoy. Y cuando uno llega al punto en el cual quiere hacer la cosa ahora, para que no pase más adelante y perder el estado de karma, tiene que hacer un break, tiene que tomarse un intervalo y discutir la cosa mañana. Por ejemplo, es muy conveniente con la esposa, por ejemplo, con el esposo. No habría que arreglar las cosas cuando uno quiere ir para la izquierda y el otro quiere ir para la derecha. No hay que resolverlo ahí, y sobre todo imponer el argumento. Si no se puede, si no es lógico y el otro duda o siempre persiste en ir hacia la izquierda, bueno, ustedes háblenlo mañana, hablemoslo cuando estemos en paz o después de comer, o cuando ya hicimos ya estamos en paz los dos y podemos hablar sin tratar de imponer el argumento de uno respecto del otro. Eso es Dhamma. Eso es aprender, yo no me puedo controlar ahora. Entonces le pido a esa persona, supongamos que alguno de ustedes me ha pasado, no en estas clases, pero en algunas clases presenciales me ha pasado de personas que me discuten que lo que digo yo es incorrecto. ¿No? Un ejemplo. Me pasó, me acordé, me acuerdo ahora, por ejemplo, una persona, yo estaba explicando que en realidad nosotros creemos tener libre albedrío y tenemos un cierto albedrío, pero en realidad nunca tenemos el libre albedrío total, evidentemente, salvo que seamos el Señor. Porque ya tenemos un programa que es el karma. Entonces lo que nosotros creemos que es libre albedrío es libre seguimiento a lo que me pide el karma. ¿Entiendes? Por ejemplo, supongamos que por karma quieren comer chocolate. Les gusta, porque hay gente que tiene, qué sé yo, por ejemplo, a mí me gusta comer, por ejemplo, castaña de cayú. Entonces, me pide, el cuerpo me pide, me encanta la castaña de cayú, entonces me tengo que controlar para no hacerlo. Entonces, en general me cuesta, cuando me cuesta, como 3, y ya
O sea, a veces prefiero no comer para no estar sentado, pero como tres, digamos, un día como, y quiero seguir comiendo. Me comería todo el paquete. Y en el momento que pienso que me puedo tomar todo el paquete, digo, no, pero yo soy el señor del universo. Me concentro en Pratyahara y me concentro y se me va el deseo. ¿Entiendes? Se me va nada más que con concentrarme en Pratyahara. Uno está tan entrenado que se da cuenta que la grasa se difunde. Eso es lo que les voy a enseñar la semana que viene con la meditación. Pero esto yo lo hago, ya lo hago naturalmente de alguna manera. Y eso es lo que les recomiendo. Siempre recuerden, cuando hay algo que no pueden controlar, o sea, pidan, mañana hablo del tema, mañana hablo del tema, o después de comer hablamos, comamos primero y después hablamos, si hay tiempo, etcétera. Pero siempre eso es dama, aprender a controlar llama, estar siempre en llama. Llama es el equilibrio de la mente, una mente activa pero en paz. ¿Eh? Muy bien, si hay expectativa con respecto al deseo, claro, si no hay expectativa con respecto al deseo, no habrá ira si el deseo no se cumple. Supongamos que quieres que alguien haga algo por ti y no lo hace. Si supieras que él o ella podría no hacerlo, entonces no hay enojo. Pero si esperabas que la persona lo hiciera, definitivamente te enojarás cuando no lo haga. Incluso si la ira no se expresa, la ira nacida está nacida. O sea, nunca lleguemos a tener ira. Esa es la idea básica. Pero ojo que podemos tenerla. Entonces es mejor esperar hasta mañana y en el camino, mientras espero hasta mañana, me encierro en mi habitación, agarro una almohada y la deshago contra la pared. Esto se entiende, o escribo todo lo que le tengo que decir a esta persona, aunque sea el ser más querido por mí. Le digo todo yo le escribo, y después nunca se va a enterar, lo quemo. Pero lo dije y saqué la ira y quedó objetivada en el texto. Y después lo quemo, ven, la quemé encima. Y después ya puedo entender que la otra persona puede pensar distinto que yo, que mí mismo. Muy bien. Entonces, la intensidad con la que deseas algo es lo que determina la magnitud de tu ira. Y no el objeto en sí, ¿entienden? Uno se enoja, pero por lo que despertó en su mente. El problema es de uno y no del otro, y ni menos del objeto. La intensidad con la que deseas algo es lo que determina la magnitud de tu ira y no el objeto en sí. Si tu deseo es tal que no te importa si se cumple, entonces la ira no estará allí. Incluso si lo es, será de muy poco valor. Mientras que si la intensidad del deseo es grande, la ira que proviene del deseo no cumplido no será manejada fácilmente ni por usted ni por la persona que se interponga entre usted y lo que desea. Y antes de seguir, les recuerdo lo que hablamos la semana pasada con Patricia y Melissa, para que quede grabado también. Lo que dijimos es porque cuando uno desea, ya más allá de la que es necesidad, yo puedo tener hambre y la satisfago, ¿ven? Satisfago un deseo, pero entonces ya no es deseo, es necesidad. Tengo necesidad de sexo. Bueno, tengo un matrimonio, tengo una pareja, encontraré una pareja, como sea, un amigo, lo que sea, una amiga, pero si crecemos los dos, está bien. No necesito casarme, digamos, pero lo satisfago. No sé si está claro lo que quiero transmitir. Se satisfizo y ya no tengo más problemas. En cambio, si sigo con el deseo, voy a entrar en lujuria, voy a entrar en alguna cosa realmente que es lo indeseable. Lo mismo si como. Yo puedo comer hasta que satisfaga el hambre, pero si como más engordo o me enfermo. Si preciso dinero, yo soy el presidente de una empresa en Buenos Aires en este momento. Cualquier presidente de una empresa es millonario en este momento, porque 1.000.000 de pesos, no sé cuántos deben ser, pero deben ser $500, a ver, no sé, muy poca plata, digamos, con respecto a medido en dólares. Entonces, ahí tenemos montones de millonarios en pesos. Este, eh, entonces, pero entonces yo sería millonario en ese sentido. Yo preciso un sueldo, supongamos que diga, que es lo que podría decir yo cuando estaba en Estados Unidos, me acuerdo. Me acuerdo que un profesional ganaba, yo fui a Estados Unidos ganando, en ese momento yo ganaba en la Argentina $500. Y cuando fui allá para la misma posición, me daban 1.500. Y como llegué,
cuando vieron mi currículum dijeron, ah, es doctor, no es un licenciado en química, sino que es doctor de la Universidad de Buenos Aires. Me pagaron $500 más por ser doctor. Entonces, yo siempre fijé mi sueldo, mi idea de sueldo en dólares, en alrededor de $2000. Entonces yo digo, ah, si yo gano $2000, estoy bien, como sea. Pero si yo sé que gano $2000, ¿por qué no voy a querer ganar 5000? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque me va a gustar ganar 5000. Y lucho por los 5000. Entonces paso mi vida a desear cantidades de dólares y no los que me necesito. Si yo en la Argentina vivía bien con $500, ¿para qué quiero 2000? En Estados Unidos tenía los 2000 porque lo necesitaba allá, porque todo era más caro, más lindo, más caro me refiero. Tenía las mismas cosas, pero más caras. Entonces, la cantidad, el deseo se mide por tener la mente en paz respecto del dinero. Está claro, cuando pasa y me preocupa, mi mente está ocupada en obtener más dinero, porque únicamente así me voy a sentir feliz, ahí estoy perdido, entré en zona de deseo. Y cuando entro en zona de deseo, los deseos son infinitos. O sea, si mi sueldo es alto, 2000, que voy a querer 5000, y si tengo 5000 voy a querer 10000 porque sé que otro lo gana. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y no voy a parar, y en el camino a lo mejor mato a alguien, o estafo a alguien, o robo a alguien. Y no quiero eso ahora. ¿Se entiende? Entonces nosotros buscamos, meditamos, no en objetos, sino en Pratyahara. Muy bien. Si la otra persona que se interpuso es un obstáculo para lo que quieres, entonces tu deseo se convertirá en ira hacia esa persona. Si esperas que la persona se comporte de una manera y no lo hace, entonces la persona definitivamente será el blanco de tu ira. Y el comportamiento de esa persona no está de acuerdo con tus expectativas debido a otra persona, entonces tu ira se dirigirá hacia la otra persona. A veces tu enojo contra el segundo puede ser mayor que contra el primero. Me encanta cómo lo describe. La naturaleza de la ira. La ira es siempre hacia la obstrucción al cumplimiento de tu deseo. Si entre tú y el objeto que deseas hay una obstrucción, esa obstrucción será el objetivo de tu ira. El deseo mismo se desvía contra esta obstrucción, y este rayo de deseo desviado es lo que se llama ira. Esta ira es como el vinagre que puede resultar cuando intentas hacer vino. Tanto el vino como el vinagre tienen su esencia solo en las uvas, pero el vino se convierte en vinagre. ¿Cómo? También tiene su propia historia. El punto es aquí, bueno, después vemos. El punto aquí no es evitar la ira evitando el deseo. Eso es lo que tienen que entender. Todos tenemos que entender. A mí me costó enormemente, porque si no me reprimo. El punto aquí no es evitar la ira evitando el deseo, ¿no? Me aíslo. Me gustan las cosas de, pues, lo que dije antes, me gusta el chocolate o me gustan las almendras, entonces no las toco más. No, no es la solución. No es la solución. Tampoco se trata, el punto aquí no es evitar la ira evitando el deseo, más bien debes eliminar el aguijón de tu deseo, para lo cual una actitud adecuada es muy importante. Que todo suceda como usted quiere no es una expectativa realista. Está claro, no todo lo que yo quiero se va a dar. Por eso no es realista. Esta expectativa se debe únicamente a los raga dveshas, a las atracciones, repulsiones, que deben ser neutralizadas si deseas liberarte de la ira. O sea, la única forma de liberarme de la ira es aprender a controlar mis atracciones y mis repulsiones. O sea, si antes me resultaba, fíjese una cosa, ¿por qué en la sociedad una persona que no es común, que no es estándar, la gente le tiene desconfianza? O la repele? El que no es estándar sonó, y no es así. Eh, eh, la ira, perdón, ¿sí? Claro, o sea, tengo que aprender a controlar lo que me gusta y también a disminuir el disgusto de lo que me disgusta, porque todos somos Pratyagatma. Eso es lo que tenemos que entender todos. Si deseo liberarme de la ira, obviamente. Ahora vamos a ver por qué deseo liberarme de la ira. Tampoco se trata de controlar la ira, no puedo reprimirme,
como no puedo reprimir no solo la ira, sino cualquier deseo. O sea, yo lo quiero llevar a esto también, porque Dayananda lo explica en otro texto, no en este particularmente. En este está hablando de la psicología. Pero cuando uno reprime, se aferra más a la idea. ¿Se entiende? O sea, a mí no me interesa, eh, qué sé yo, desear algo que es mal visto en la sociedad. Pero en privado pienso, ¿entienden? Lo reprimo a demostrarlo en público, pero no en privado. Y entonces estoy perdido, porque mi mente cada vez se va a alterar más, y se va a poner más loca, por lo que vine ahora. Eh, porque de ahí viene, por ejemplo, en Estados Unidos, fíjense que en Estados Unidos se da algo muy curioso, que la gente cada tanto agarra un fusil automático y mata a 50 personas. Y uno dice, pero vino un estudiante, y me mató a 50 estudiantes. ¿Pero por qué? Y bueno, porque a lo mejor, o un profesional. Y bueno, y al final se descubre que era un tipo reprimido que tuvo bullying o alguna cosa por el estilo cuando se estudia. Ocurre esto que estamos diciendo, pero ellos tienen la facilidad de tener armas, lo cual para mí es un error, pero es un problema de Estados Unidos en este momento. Pero es un error total tener armas, porque el que tiene un arma, aunque sea para defenderse, está dispuesto a matar, porque sabe que el arma puede, aunque sea rebotando, yo no lo quiero matar y no le tiro a esa persona y tiro contra una pared, pero pega contra la pared y mata a un inocente, como ocurre 2x3, ¿no? Ocurre eso muchísimo. Y uno, o sea, por ejemplo, yo no quiero matar, pero donde hay velocidad 80 km/h, voy a 150. ¿Entiendes? Estoy deseando matar a alguien. Mi karma, mi mente, mi subconsciente me está generando un karma negativo total que en algún momento va a explotar. Eso es lo que quiero que entiendan todos los que escuchan esta clase. Entonces, por eso no se puede controlar la ira. ¿Qué significa realmente controlar la ira? La ira está adentro y está sirviendo, hirviendo, sin que se note. La palabra buena es en inglés, dicen simmer. En vez de estar hirviendo, como si fuera el agua en ebullición, está simmer, está como cuando cocinamos, vieron algo que yo caliento hasta que hierve y después lo bajo el gas hasta que queda, que no se ve hervir, pero está el agua debe estar a 99 grados, digamos. ¿Entiendes? No se ve, pero está a 99 grados generando una microcapa de 1 grado de diferencia, en el cual hay gas a punto acumulándose, a punto de hacer explotar todo. Si alguien me toca, hace salir todo ese gas que está preparado y sale de golpe y es un volcán. ¿Eh? En castellano no se nota tanto, la traducción no dice lo que dice Dayananda. Dayananda dice la ira está adentro y está hirviendo, hirviendo a fuego lento, ahí lo aclara, hasta que de repente un día estalla como un volcán. Entonces, una vez que la ira está ahí, lo que sucede es demasiado conocido. Es aviveka, que es la falta de discriminación. Definitivamente estará allí. En la ira no se tomará el tiempo para considerar si una acción es adecuada o incorrecta. ¿Entienden eso? Está claro, se entiende perfectamente. No vas a perder el tiempo pensando, ¿debería darle una patada o debería darle un puñetazo? No, puede salir que directamente agarro un garrote y le rompo la cabeza y lo mato. Por eso matan a esta gente. Fíjense, hay gente, por ejemplo, recuerdo el caso de los rugby, pero hay muchos casos. Así que había entrado un chico y como lo vieron, no sé, que jovencito, imberbe, con cara de nene, lo provocaron, después lo sacaron afuera y entre todos los compañeros lo mataron a palos, a golpes y que yo hasta que murió. Y después de haber hecho eso, que lo habían hecho premeditadamente, porque ese pobre fue la víctima, ellos iban a hacer eso con alguien. Entonces, y se sacaron selfies y filmaron y todo, y son las pruebas que ahora se usan para condenarlos a estos muchachos. Eso los padres los defienden, y en mucha sociedad dicen, es un chico, son chicos de rugby, son buenas personas. No, no son buenas personas.
parecen buenas personas, pero están alimentando todo esto porque los padres no se dan cuenta, pero la misma, por eso el que es rico también no es bueno ser rico. No sé si está claro, por eso a veces yo digo, no es bueno ni ser rico ni ser pobre. El pobre, el que es pobre no es mérito, pero el rico tampoco es mérito. ¿Está claro? Tampoco una buena educación. Una buena educación es esta que estamos teniendo ahora, es una educación del alma. Tiene que ser con el alma, tiene que ser, si, aún un ateo, con algo superior, porque el ateo tiene que crear a Dios antes de negarlo. Pero está aceptando algo superior, que puede ser una ley. Yo también, yo creo más en Ishvara como ley, me gusta más, me siento más afín, pero no niego al que lo ama, no niego al que ama a las diosas o al que sea, hay que hacerlo. La cosa es que entienda que Vedanta o el conocimiento eh, necesita la compasión, si no, no es ñana, es otra cosa. ¿Eh? Muy bien, entonces, ¿debería darle una patada o debería darle un puñetazo? ¿Ven? Esta gente cree que no le va a hacer daño porque le pegaban patadas, pero lo destruyeron, pobre muchacho, y a los 3 días murió, creo, no sé cómo, ahora no recuerdo los detalles, pero sé que murió. Entonces, y lo peor es que ellos se alababan en los selfies y demás, como que miren lo que hemos hecho. Y ahora lo tienen que negar, pero fíjense, esa es otra cosa. ¿Cómo tienen necesidad de mostrar? ¿Entienden? ¿Ven? Tienen necesidad de objetivarlo. Ahí viene la palabra. Fíjense cómo se ve el Vedanta en la vida diaria. Eso es lo que quiero que lo razonen ustedes, porque yo mismo lo estoy haciendo en este momento. Ahora me doy cuenta, claro, están expresando lo psíquico de ellos, lo perturbados psíquicamente que están, lo están objetivando al sacar esas fotos. Tienen que mostrar lo mismo hablando de sexo, como lo decía hoy. ¿Qué necesidad hay de sacarse una selfie con la pareja de uno? Que después que termina en que se separan y la chica le muestra al mundo la foto de él y a su vez él también hace lo mismo con la chica. ¿Qué significa eso? Significa que necesitan objetivar algo que para ellos es impuro. El sexo no es impuro. ¿Se entiende el concepto? Cada uno, estos somos maduros. Lo que quiero es que se entienda es esto, no estoy ni alabando, lo que estoy tratando de ser objetivo, aún con lo que no se habla. Nosotros podemos hablar, porque no tenemos miedo, ¿está claro? Yo no tengo ningún miedo en hablar de ningún tema, porque lo que digo es lo que soy y lo que hago y lo que pienso. Eso es lo que, esa es mi vida, esa es la vida de un buscador de moksha. ¿Es? Sí. No, ¿puedo hacer un comentario o después? Al No, final, no, sí. sí, dale. Ahora, no, que se me vino a la mente recién esto, así como que me hizo un flash, ¿no? En esto de objetivar la mente, o sea, transformar la mente, crear la realidad, digamos, o lo que consideramos realidad, dándole una entidad, un cuerpo a la mente, ¿no? A los pensamientos. Se me vino a la cabeza esta cuestión de cuando hay un hecho, no sé, violento, un asesinato, no sé, una golpiza tremenda, una cuestión, esta cosa de los medios de comunicación estando encima y replicando y teniendo que mostrar como hay una mezcla de ira con miedo, con cosas, con cuestiones que están presentes en la vida cotidiana, digamos, no solo en el que fue y le golpeó a esa persona y la desfiguró, la mató, sino también como una especie de cosa colectiva que es como está potencial y que es como que se expresa con esa imagen y que quizás en otro momento se exprese con un acto, ¿no? Qué tremendo si uno Está muy bien no lo va que, más allá de eso, ¿no? está muy bien lo que decís. O sea, porque quiero que recuerden que la realidad exterior no existe. Es creación de mi propia mente. Esto es, eh, eh, ¿cómo se llama? Los locas. Loquiate, iti, locaja. Locaja es lo que veo, pero loquiate es
aquello que percibo. Entonces, al decir IT, los hago los dos sustantivos. O sea, son lo mismo. O sea, lo que veo, la realidad que yo veo, es la misma realidad que percibo. Entonces, como yo no percibo, o sea, en una palabra, cuando yo la estoy viendo a Marcela, estoy viendo a mi mente con Marcela proyectada. Cuando la veo a Patricia, estoy viendo la mente de Ritesh proyectando a una figura femenina. Y cuando veo a Paz, es lo mismo. O sea, están todos en mi mente. A su vez, ustedes me están viendo, lo están viendo a Ritesh, pero lo están proyectando en la mente de cada uno de ustedes. O sea que cuando pasan este tipo de cosas, o sea, lo que pasa es que también habría que educar a los medios. Está claro, porque la idea básica es, sí, decir, mostrar al mundo la verdad o lo que ocurre. Pero cuando se muestra exageradamente, están mostrando a su vez, aunque sea un reflejo, es un reflejo de la realidad, está bien. Eso es lo que está pensando la gente subconscientemente. Pero todo eso que está reprimida la gente y que se está mostrando en violencia, está bueno mostrarlo aunque sea una vez, porque debe ser mostrado, está bien, pero lo que no es bueno es repetirlo y repetirlo y repetirlo. Eso estoy completamente de acuerdo. Tendrían que aprender, pero autorregulados. No sé si está claro, habría que hacer, para mí habría que hacer una especie de universidad en la cual se enseñara esto que estamos hablando. Porque a su vez, corremos el otro riesgo, porque está el otro riesgo que es, en cualquier, está el del otro, cualquier poderoso. Por ejemplo, qué sé yo me recuerdo Stalin. Nadie podía, tenía Pravda nada más, una sola revista, entonces había una sola emisión de información. Bueno, eso también está mal. Entonces está bien que vengan periodistas y como sea, traten de hacer información. Pero es todo lo mismo, también para mí habría que empezar a difundir esto, que es mi idea. Mi idea es difundir lo mejor posible Vedanta, porque Vedanta para mí es una solución a todas las sociedades, a todos los problemas que tenemos, porque es la verdad, es un camino. Porque la democracia, por ejemplo, es muy buena, pero es imperfecta, porque puede ser manipulada. Yo siempre recuerdo que Hitler llegó al poder por voto democrático. ¿Entienden? Eso es terrible. Y tenía toda la información. Bueno, eso debe ser evitado, pero hay que llegar a un sabio equilibrio. Está claro, pero está muy bien lo que acabas de decir. Tiene que ser, todo el mundo tiene que ser educado. Tenemos que rever todo a nivel eh, país, por ejemplo, o mundo. Pero antes tenemos que nosotros llegar. Por eso a mí me interesa, y voy a explayarme sobre este punto, que alguna vez lo hablamos, pero ahora cada vez lo tengo más claro, que es el siguiente. Lo que va a ocurrir en el futuro, y nosotros vamos a hacer, por eso me interesa mucho difundir Vedanta, y que ustedes también se transformen en faros difusores. La difusión se hace con el ejemplo de Vedanta, sería porque este mundo está mal, es evidente que está mal. ¿Por qué? Porque hay información cada vez más avanzada y se va a llegar a información, hay computadoras que si las computadoras actuales han dado vuelta a todo, las computadoras nuevas, que van a ser las computadoras de qubits cuánticas, van a ser miles de veces, millones de veces superiores a estas. O sea, se va a poder, el que las domine, puede dominar al mundo, lo cual sería un problema también, ¿entienden? O sea, ese conocimiento en manos de alguno solo, estamos perdidos también. Entonces también afortunadamente están desarrollándose todos a la vez. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay en China, hay en Rusia, pero hay en Estados Unidos y hay en Inglaterra también hay máquinas, pero también en otros países que no tienen nada que ver con las cuatro grandes lados, digamos, que están, y que cualquiera de nosotros puede ser dominar esas máquinas. Ahora no me acuerdo quién era el que está haciendo universidades para enseñar a hacer doctorados en mecánica cuántica de comunicación, lo cual esto va a despertar, porque acuérdense, el ser humano, cuando tiene necesidad, como es el ser, tiene necesidad de hacer algo. Entonces, cuando uno supongamos que le dan una universidad que enseña doctorado en esto, en mecánica cuántica,
para computadoras, se va a desarrollar exponencialmente o más rápido todavía. Y habría que hacer una especie de universidad como para Vedanta, no sé si se entiende, hacer lo mismo, pero para que se desarrolle también la búsqueda de la objetividad, un doctorado en objetividad, por ejemplo, para que de ahí salgan presidentes, ministros de todos lados, porque a la larga se va a llegar a un... Si no, el planeta va a explotar, eso es lo que quiero que se entienda. Porque si la solución va a ser el que gana es el que llegó primero, o el más grande, vamos a estar perdidos. Cualquier cosa que pase en el mundo, para que sobreviva este mundo, todo el mundo va a tener que entender que una persona vale como todo el planeta, y todo el planeta vale como una persona. O sea, cada uno de nosotros es el todo y es el individuo a la vez, único. Entonces, cuando uno aprende a vivir así, puede entender esto que estoy tratando de transmitir. Y si eso se expande, se va a llegar a un planeta que es lo que se está visorando. Hay gente estudiando esto, yo ya lo comenté varias veces, hay gente estudiando que debe haber planetas en los cuales, fíjese, nosotros todavía nos peleamos entre países, pero en algún momento vamos a enfrentar a un aerolito, o vamos a enfrentar lluvias de aerolitos, o algo de la naturaleza muy superior, en los cuales vamos a tener que aprender, aunque sea por edad, de que el sol va a explotar. Entonces tenemos que aprender a vivir sin el sol. O sea, tendremos que crear algo equivalente al sol para que no muera el sol, porque el sol está destinado a morir en una nova en algún momento, o en una estrella enana, o lo que sea. Y después van a tener que inventar algo para aprender a vivir en la galaxia. Y van a tener que aprender a hacer galaxias equivalentes. Y finalmente va a llegar una civilización que haga universos. Cuando se llegue a esa civilización que hace universos, serán que todos los de esa civilización están en un plano de moksha, digamos, por decir algo así. Eso llevaría, vaya a saber cuánto tiempo puede llevar. Pero esa es la lógica, que a la larga es que un señor que es Brahman hizo todo. ¿Entienden? Y él mismo se pone a estudiar, digamos, en este universo que sería la superuniversidad que enseña todo. O sea, fíjense, hay que llegar a ese estado de humildad en el cual él crea todo y a la vez estudia, para enseñarnos que hasta el ignorante más ignorante y el enfermo más enfermo, el que aparentemente no piensa, el que aparentemente no se mueve, o el que es viejo, es tan digno como el niño que nace en una cuna de oro. ¿Está claro? Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, cuando lo entendamos a ese nivel, a nivel planetario, a nivel galáctico, aunque sea hay que entenderlo a ese nivel. No lo vamos a vivir nosotros en este cuerpo, pero sí muy posiblemente lo vivamos en Pratyahara. Bueno, sigo. ¿Hay preguntas sobre esto? Está muy buena tu pregunta. Pues mirad los que sacaste. Muy bien. Lo que ocurra primero, bueno, ¿debería darle una patada o debería darle un puñetazo? Lo que ocurra primero es lo que sucede, porque le voy a pegar una patada o algo va a ocurrir. Una vez que la ira está ahí, las cosas simplemente suceden. Lo que haces o dices ocurre por sí solo y depende completamente del pasado, de tu educación, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Depende si yo fui educado en alguna cosa violenta, en algún momento, si yo dejo estallar, voy a hacer eso. Voy a sacarlo sin pensarlo, porque soy una máquina de hacer cosas. Aquí no hay cuestión de control, no hay que controlar exteriormente, está queriendo decir. El significado mismo de la ira es que falta viveka, o sea, discriminación con referencia a lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. De la ira surge la ilusión, yo puse la traducción directa, pensamiento equivocado le puse, para que lo tengan siempre en cuenta. La ilusión no es como si fuera un espejismo, que no existe, es algo mental. No, no, es un pensamiento, pero equivocado. ¿Por qué? Porque me basé en el ego, no en el Atma. Y eso es moja o san moja. Lo que se señala en estos dos versos es el proceso que tiene lugar cuando te detienes en un objeto. No hay tiempo involucrado aquí. Detenerse en un objeto implica afecto, deseo.
ira, engaño y todo lo que vimos entonces. Destrucción. Debido al engaño que nace de la ira, se produce fíjense qué maravilla, el Smriti Vibhrama, la pérdida de la memoria. Aquí Smriti, memoria, se refiere a todo lo que puedes haber aprendido al estudiar el Shastra. Te vas a olvidar de tu maestro, de tus mayores, de lo que te enseñaron tus padres, tus abuelos, o tu tradición, y de las experiencias de tu vida. Te vas a olvidar todo lo que hayas asimilado sobre el bien y el mal, lo que te hizo enojar en el pasado, lo que sucedió, etc. Nada de esto lo recuerdas porque ha llegado el engaño, la ilusión, y junto con ella a Viveka. Por lo tanto, hay una pérdida de memoria. En ese sentido habla de pérdida de memoria. Hay una pérdida de memoria con referencia a la sabiduría que has obtenido de tu educación y experiencias pasadas. Una vez que la sabiduría de tus experiencias pasadas, Smriti, no está disponible, la mente queda incapacitada. Hay buddhi nasha. Tu buddhi ahora es incapaz de analizar si se debe hacer algo o no, porque la sabiduría que hayas reunido no está disponible para ti. La ilusión, el engaño es como un letargo interior, un apagón que te hace olvidar la sabiduría que tenías. Por lo tanto, tu buddhi, el intelecto, no puede hacer lo que se supone que debes hacer. Es incapaz de dar órdenes de seguir adelante o detenerse de acuerdo con lo que está bien y lo que está mal. Esto es lo que se supone que debe hacer el buddhi, pero no está disponible para hacerlo. En ausencia de sabiduría, el impulso toma control. El buddhi solo está disponible cuando la sabiduría está disponible. En ausencia de sabiduría se comporta como si estuviera programado. Esto es muy importante, sobre todo me interesa recalcarlo para Marcela, porque hasta que no aprendas a dominar la técnica de Tayasa, de paso, yo te voy a, si vos querés te la doy personalmente, pero si no está en la página, tendrías que preguntarle ahora que hables con Gladys, cómo que te guíe a cómo buscar la técnica y sacarla vos sola. Me gustaría eso, que aprendieras sola y después me preguntaras. Porque tenés que aprender a dominar el no sentirte autora. Porque, en una palabra, todos nosotros somos autómatas. ¿De quién? Autómatas de nuestros deseos y frustraciones y karma pasado. Nada más que eso somos, lo queramos o no. Ustedes son mujeres y yo hombre por karma pasado, porque a lo mejor fueron hombres y ahora quieren ver en cuerpo, experimentar en persona lo que hicieron los hombres o lo que hicieron ustedes como hombres. Y yo lo mismo, al revés. Eso es lo que pasa. Eso es lo que tenemos que comprender. Que tenemos que aprender a usar buddhi. Bien. Y si no lo hacemos, vamos a hacer lo que dice Dayananda. Vamos a hacer autómatas. Una pérdida de memoria. El buddhi solo está disponible cuando la sabiduría está disponible. En ausencia de sabiduría se comporta como si estuviera programado. El impulso se hace cargo. En otras palabras, el buddhi se destruye. Se llama pranashyati. La persona ya no es un ser humano y se lo puede comparar con un animal porque se entrega a los impulsos. Los impulsos toman el control y determinan exactamente lo que va a hacer la persona. Fíjese que esto también es aplicable al tema del alcoholismo. Lo que quiero que se den cuenta es la generalidad, cómo lo define Dayananda y cómo lo define obviamente la Bhagavad Gita. Porque es aplicable a cualquiera de estas cosas, para eso estamos nosotros, digamos, ¿no? Entonces, los impulsos toman el control y determinan exactamente lo que va a hacer la persona. Puede ser morder, patear, gritar, golpear a alguien o incluso suicidarse. Cuando una persona está controlada por los impulsos, cualquier cosa puede suceder. Y pase lo que pase, simplemente sucede. Hasta que llega el enojo, la persona puede tener cuidado, pero una vez que el enojo está allí, toda precaución desaparece. Los verbos usados en estos dos verbos son muy reveladores a este respecto. Del apego nace el deseo, y del deseo nace la ira. En este punto, sin embargo, el verbo cambia de nace a tiene lugar. De la ira, la ilusión tiene lugar. Y de la ilusión, el engaño, la incapacidad de la mente, tiene lugar. Esto muestra cómo la persona ya no tiene ningún control sobre la situación. Una vez que nace la ira, se produce el engaño, la pérdida de la sabiduría y la destrucción de la persona.
El control solo es posible antes de la ira. Después, lo que pasa es historia. Dado que meditar en objetos deseables te crea problemas, el mensaje de la Bhagavad Gita es claro. En lugar de meditar en objetos, medita en ti mismo. En lugar de meditar sobre tus propios problemas e inhibiciones, medita sobre el Pratyagatma, el yo interior, porque si no lo haces, naturalmente meditarás sobre los objetos, que es la causa de todos tus problemas. Fíjese qué maravilla. Yo tengo en la familia personas con problemas de adicción de drogas y de alcohol. Y la mejor forma de solucionarlo es como el tema de los alcohólicos anónimos. El ejemplo de los otros me va a mostrar que no soy el único que me pasa eso, pero sobre todo me va a mostrar que no hay que meditar, cuando se medita, sobre cómo solucionar la cosa. Porque la voy a creer más, me apego más a lo mismo, nada más que porque es un objeto, ¿entienden? Si yo medito, qué débil que soy, no me controlo para tomar, por ejemplo. Lo único que voy a lograr va a ser tratar de reprimirme cada vez más, porque en cambio, si empiezo a meditar que yo soy el ser del universo, que está usando un upadi, que tiene un karma muy pesado, lo voy a sobrellevar. Hay personas que nacen para llegar a moksha, mostrándole al mundo que uno no viene a ser feliz totalmente, viene bastante a sufrir, a aprender que cuando uno comprende que el sufrimiento es la llave para crecer, es porque entendió y va a disfrutarlo en esta vida a la felicidad hasta el lograr que otros entiendan esto mismo que acabo de decir. Entonces les hago que recuerden esto último que dice Dayananda para que quede grabado en el corazón y en la mente de cada uno. Dado que meditar en objetos deseables te crea problemas, el mensaje de la Gita es claro. En lugar de meditar en objetos, medita en ti mismo. En lugar de meditar sobre tus propios problemas e inhibiciones, medita sobre el Pratyagatma, el yo interior, porque si no lo haces, naturalmente meditarás sobre los objetos, que es la causa de todos tus problemas. Esto no quiere decir que no debemos ser felices y disfrutar. Tanto la compañía de un ser amado, disfrutar del dinero, disfrutar del poder. Uno puede disfrutar del poder, no es ningún mal si uno tiene poder sobre algo, que lo disfrute. El problema es querer más poder para imponerse a los demás. Eso es lo que tienen que entender. Al contrario, el que tiene poder debe de usar su poder, pero porque tiene autoridad. Tiene que haber un equilibrio entre el poder y la autoridad. Cuando uno no tiene autoridad moral, no puede ejercer el poder porque hace daño, porque no está en Pratyagatma. Esto, insisto, esto no es ni derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo, es de todo. Es entender que yo soy el punto de la burbuja y toda la burbuja a la vez. Y el uno depende del otro. Bueno, Om Tat Sat. Con esto no nos lleva mucho tiempo, son y media, todavía estamos en tiempo. Bueno, si tienen alguna pregunta o algún comentario me gustaría. Paz, ¿estás ahí? No te veo. No sé si, no creo que debe estar grabando. Ah, sí está. Bueno, ok. Bueno, Sin un breve micrófono. Paz, o aunque sea un comentario. Aunque, porque estoy muy contento de que hayas estado. Realmente me interesa mucho que estés, que asistas a las clases. ¿Te sirvió, por ejemplo, esta clase para... ves que es esta clase es unitaria? No se necesita haber estado en otras o haberse perdido alguna clase.
Ah, tuviste muchos cortes. Bueno, no importa. Bueno, me alegro. Después la vas a escuchar la grabación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y todos, a ver si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, Marcela o Patri, o agregar algo. Yo pensaba con el tema del deseo y la intensidad del deseo, cuando aprendemos a controlarlo desde un lugar que yo diría de administrar el deseo, de gestionar la intensidad, que nos permite distribuirla de una forma más sabia, así como pusiste el ejemplo, o está el ejemplo de la foto del crucero que me hace creer que mi mayor felicidad sería viajar al Caribe haciendo un crucero. Cuando puedo administrar ese deseo, gestionarlo, voy a ir comprendiendo con mayor conciencia que en realidad ir a caminar por Plaza Almagro, que es de una cuadra, y ver el jacarandá y los árboles florecidos, me puede generar tanta felicidad como la que yo hubiera creído que tenía en un viaje aparentemente maravilloso. Entonces me Sí, parece que esa gestión, esa administración de la intensidad es lo que nos permite ese equilibrio de seguir siendo felices, de seguir disfrutando del chocolate, pero de una forma más equilibrada, más sabiamente equilibrada, ¿no? bueno, exactamente es eso. Es eso en esencia es justamente usar al alma, porque te controlas, porque tenés tu mente que depende del alma controlada, no sigue sola. Creo que me interesa mucho, muy, muy excelente tu comentario, y me interesa nada más que esto, que es el equivalente de cuando digo de reemplazarlo en algún momento con la palabra necesidad. Las necesidades yo las administro. ¿Se entiende? Pero resulta más fácil. Lo que vos decís es correctísimo, pero también me interesa que uses la palabra necesidad para que también te ubiques y te expandas en el concepto. Lo que vos decís es perfecto, pero lo que me interesa también es que ustedes, porque ustedes van a transmitir con el ejemplo, porque ya están en esto. Pase lo que pase, es como irreversible. Ya tiraron la flecha, ya la flecha está en el aire, ya no vuelve atrás, va al blanco. Entonces, como esa flecha precisa, eh, antes de, sabemos cómo es la flecha, pero a lo mejor preciso ponerle como me pasó ahora. Remonté, aprendí a remontar barriletes, volví a remontar barriletes como cuando era niño con mi nieta. Y entonces me acordé, teníamos el barrilete que no lo podíamos, subía y se caía, subía y se caía, no subía mucho, hasta que nos dimos cuenta, aunque sea por lógica, de que precisaba más cola, porque al tener más cola y digamos, más peso, se queda parado, digamos, y al quedarse parado, es como una vela henchida, digamos, ¿no? Toma el viento adecuadamente y se eleva. Y bueno, son esos detalles que enriquecen. Ustedes ya están en movimiento. Entonces precisan nada más que ponerle una aleta más o una cola un poquito más larga al barrilete, que sería la flecha que va, para que quede equilibrada y no vibre, digamos, se vaya cada vez mejor. Pero muy bien, muy lindo comentario. Bueno, bárbaro. Oh, Ritesh, no, que estaba pensando que, bueno, me toca, me pega muy, muy, muy justo este tema. De hecho, es como la respuesta a una pregunta que no formulé con palabras o una consulta que te iba a decir en relación, que te iba a hacer en relación con los apegos, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, algo que me ha sucedido recurrentemente tiene que ver con la comida, ¿no? Y en este caso, ahí está bien clarita la diferencia entre necesidad y deseo, y no hay alguna cuestión vinculada con la ira en el medio, pero sí con el engaño de quién soy, la pérdida de la memoria de quién soy. Creo que son exactas estas cosas, esto que nos estuvieron, o sea, estas palabras de Dayananda que vos a su vez
las clarificás más, ¿no? Yo siempre, o sea, a través del control de porciones, control de tiempos, control de calidad, etcétera, etcétera, que no quiere decir que el tiempo, la calidad, los componentes no tengan que ser tenidos en cuenta, pero quiero poner énfasis en el tema del control. Me ha ayudado muchas veces, pero sé que no es el fondo, no es transformador eso, porque sigo dando vueltas sobre el mismo engaño y desmemoria. Entonces, yo pensaba, bueno, esto tiene que ver, como vos decías, para eliminar el aguijón del deseo, el manejar, que salió la palabra control, pero después salió la expresión manejarse con viveta, ¿no? Discernir. Y entonces digo, bueno, ¿qué es discernir? Bueno, es recordar, justamente, recordar quién soy. Y poder despejar ese engaño y poder recuperar la memoria, ¿no? Es Claro. como tan, o sea, nunca lo había visto con tanta claridad. Bueno, Así. brillante, me encantó, porque eso es recuperar la memoria, pero no es la memoria de años o lo que sea, sino de lo que estudié y de lo que quiero ser. En todo momento recordar quién soy, eso es. Qué bien, es verdad. Y hay una cosa que a mí me ayudó en lo que vos decís con respecto a pues, ayuda en todo, es lo mismo, pero en la comida se da muy, muy claro. Cuando hay algo a veces uno come y se acostumbra, por ansiedad. O sea, cuando hay ansiedad, hay tiempo. De eso también quiero hablar en otro momento, pero ya que lo trajiste, la ansiedad está vinculada al tiempo. Entonces, ¿y cómo, en mi caso, yo te doy mi caso, una de las cosas que es maravillosa para esto, que por ejemplo el control del hambre, es el orden, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer cuantas más comidas mejores. Yo no puedo hacer muchas más que 4, digamos, pero serían los almuerzos y el desayuno y perdón, almuerzo, cena y desayuno y merienda, digamos. Aunque sea poquito, hay que hacerlo. O sea, disminuir la cantidad total en las 4. Y si fuera posible más, mejor. Pero eso es una. Y la otra, que para mí es mágica, es muy importante, es cualquier cosa que uno, de paso lo disfruta más, y lo puede gozar, es masticar mucho. Porque cuando uno mastica mucho, y yo les digo que yo mastico a veces 100 veces, es mucho, pero se logra. Al principio lo controlaba, y después uno mastica mucho. ¿Y qué se logra con masticar mucho? Primero, baja la ansiedad por definición, ¿no? Entonces, segundo, goza más el gusto que de lo que está comiendo. Y tercero, que degrada los hidratos de carbono de alto peso molecular, como el azúcar, como la sacarosa, a glucosa. ¿Bien? Aún primero lo baja a un azúcar de 18, pero después lo baja a una de 6 átomos de carbono, ¿no? A la glucosa. Este, y cuando llega a la glucosa, es porque hay tialina, hay una enzima que se llama tialina en la boca, en la saliva, ¿no es cierto? Entonces, que ayuda a esa degradación. Cuando uno siente dulce cualquier fideo, por ejemplo, una cosa, o algún grano, alguna cosa por el estilo, empieza a sentir el sabor dulce de la glucosa, ese es un punto en el cual uno se da cuenta de que puede lograr, y logra paz. Yo al principio me ponía, por lento, me ponía como nervioso. Y después me empezó a gustar tanto que yo disfruto enormemente. Por ejemplo, me da risa porque también les digo, porque como uno disfruta ahí, nosotros a veces vamos desde donde vivimos, para nosotros hay un lugar que se llama Unicenter. Este, en- yo estoy en la capital y saliendo de la capital, y son 10 minutos de auto, se llega a este lugar que se llama Unicenter. Es un shopping. Y en ese lo solemos hacer con mi señora,
Y bueno, ella recorre y mira cosas y qué sé yo, y yo la acompaño en general, yo me quedo a veces en la biblioteca, tiene no una biblioteca, una librería, muy buena, muy buena. Entonces me quedo en me deja, me deposita, dice ella, y bueno, y después cuando me pasa a buscar, bajamos juntos a un lugar que pasamos por un Hausbrot, o es una, donde venden panes, especiales. Bueno, la cosa es que ahí comemos, no sé, alguna cosa. Por ejemplo, un bollito de queso, que a mí me gusta muchísimo. Bueno, y ese bollito, un bollito, nada más, y lo voy masticando hasta llegar a, ya lo tengo estudiado, debe ser cada 100 más o menos, pero un disfruto tanto con ese bollito, es un bollito, nada más. Y aunque tenga hambre, aunque no lleguemos al almuerzo o cosas por el estilo, uno queda en paz. Y para mí es como un placer ir a pasear así y terminar las recorridas comiendo ese bollito o alguna cosa equivalente, me refiero, en el cual pueda estar mucho, mucho tiempo hasta que ocurre este fenómeno que les cuento de que se va, cada uno lo sabe a esto, de que la tialina va a producir glucosa y que es dulce y que qué sé yo, pero uno no lo hace, háganlo. Aún, bueno, vos sos médica, lo tenés que hacer, pero todos tendríamos que hacerlo, aunque sea para probar. Y van a ver qué lindo que es darse cuenta, ah, mira, están pasando Hay cosas. un, como digo esto de recordar, ¿no? Porque todas estas cosas, recordar en el sentido de pasarlo por el corazón, que es el corazón y es el Budi, ¿no? Hay una práctica de mindfulness que se llama la técnica, no sé qué, de las 3 pasas de uvas. Que las 3 pasas de uvas. Se trata de tomar una pastilla, digamos, una pasa de uva primero con los ojos cerrados, palparla, escucharla, olerla, digamos, pasarla por todos los sentidos, digamos, alimentando todos los sentidos. Después recién de que se hace eso, llevarla a la boca, pero simplemente tenerla, digamos, entre la lengua y el paladar, luego distribuirla, digamos, hacerla pasear por el cuerpo, apretarla contra los dientes, por el cuerpo no, por la boca, apretarla contra los dientes, con mucha tranquilidad, mucha calma, y recién después morderla, y solo morderla y ver qué cosas suceden, y bueno, y recién después masticarla 30 veces, qué sé yo. Eso yo lo he hecho con grupos, además de practicarlo yo, con grupos así de talleres sobre alimentación y demás, y es impresionante, uno lo hace con hambre y terminás ya la primera pasadiuva y no lo percibís. O sea que gracias por recordarlo, No, porque son cosas de la vida cotidiana que orientan, ¿no? Que nos lo, reencauzan. lo que estás diciendo de eso es lo que vamos a hablar, lo que es la técnica que da Dayananda, el que les voy a dar el sábado. Van a ver cómo es la técnica. Es equivalente a lo que estás diciendo. Eh, este, pero no con un objeto, sino que después vas a ver. Pero vas a ver que es equivalente a lo que acabas de decir. Pero está bien, porque esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que yo tuve también tuve muy buenos profesores, tuve mucha suerte. Y hace muchos años tenía a una profesora que se llamaba Fedora Verasturi. Era maravillosa, una mujer maravillosa. Y enseñaba a trabajar así cada parte del cuerpo, de esa forma. Una cosa impresionante. Y uno medita, y eso es meditar también. Se usa, aunque en realidad no sería meditar, porque meditar para nosotros desde ahora en adelante va a ser el meditar en el Atma, en un no objetivable. Pero es válido en el camino, si uno lo hace conscientemente, como lo estás describiendo vos, es para ir tomando conciencia de la mente en todo el cuerpo y todo lo demás, lo cual es maravilloso. Bueno, muy bien. Excelente la clase, me gusta, por eso me interesa mucho. Ah, bueno, y les cuento esto y ya termino. Eh, Vamos a hacer desde ahora en adelante, como vamos a tener hasta marzo nos vamos a hacer el curso formal de Upanishad,
vamos a ir haciendo este tipo de cosas. Voy a darle prioridad los sábados al Tatua Boda, o sea que para que nadie se lo pierda, el que puede ir los sábados a escuchar la clase común de Upanishad, y como vamos a terminar la parte que estamos encarando en este momento de Tatua Boda, es perfecta porque empieza por el Jiva en detalle, qué es el Jiva y cómo uno lo tiene que vivir acá, qué es el Jiva y qué es Ishvara, y así lo vamos a ir viviendo a un nivel muy, muy bueno. Todo como lo explica Dayananda es maravilloso en el Tatua Boda, y eso me interesa que todos lo sepan. Y de la misma forma, decidí cambiar como veníamos dando esto. Ven que estoy profundizando en el capítulo 2. Yo sé, porque yo tengo el curso de la Bhagavad Gita en 10 versos, cuáles son los 10 versos que Dayananda considera como temas. Entonces los voy a expandir más en detalle. Esta es una expansión de eso, lo que acabo de hacer. Y me parece muy bien, no sé, espero que a ustedes también les haya gustado lo que aprendimos ahora, porque después les voy a explicar otro. Por ejemplo, hay un verso que dice, yoga es... esperen, excelencia, no me acuerdo la palabra, no era excelencia exacta, pero significa lo mismo. En la acción, ¿no? Yoga es excelencia en la acción. Y eso es muy bueno para entenderlo como concepto general, pero también si yo me decido robar un banco y programo como el que programó el robo del banco, que se escaparon con la policía rodeándolos y se escaparon con botes de goma yendo con botes de goma y trajes de buzo por las cloacas. Eso fue excelente lo que hicieron. ¿Entienden? Fue perfección en la acción también. Pero eso no es yoga, dice Dayananda. Entonces, ese tipo de cosas voy a ir viendo en detalle para que lo empecemos a dominar cada detalle justamente cada cosa que entendamos hasta lo último. Tenemos que entender cada parte y el todo a la vez. Eso es lo que nos va a llevar. Y es muy divertido. ¿Por qué? Porque el camino para llegar a moksha es moksha. Eso es lo que tiene que quedarles a ustedes. Bueno, nos vamos. Pregunta así operativa. Entonces, los sábados vamos a seguir con Tatua Boda. Los lunes con Bhagavad Gita, ¿sí? Como lo viste como ahora, sí. Como ahora. Y los viernes, entonces, no tenemos más. En Hasta principio, martes. no como compromiso, pero si hay interés, yo no tengo ningún problema en, por ejemplo, hacerlo de preguntas. El que quiera preguntas y respuestas, como para discutirlas en público, o temas, o el que quiera discutir un tema. Supongamos lo que acabamos de hablar ahora, a ver, o un caso. Por ejemplo, a ver, no sé, pasan tantas cosas. Yo suelo mirar, no miro mucho televisión, salvo Netflix, que soy fiel a Netflix. Bueno, pero ahí está, hay películas que necesitan ser analizadas también. Porque uno ve, nada más que en la película, lo que estamos hablando acá, cómo mete la pata a la gente por los deseos. Se busca cada uno, la gente se busca los problemas. Y uno se da cuenta de que así es la vida. Cuanto más grande es uno y cuanto más analiza las cosas, uno va bien, y cuanto más sabio es, puede ver los errores de las otras personas y ver sus propios errores. Y ahí empieza a aprender. Cuando uno ve la metida de pata que hace esta persona y la critica, y dice, bueno, ¿cómo se metió solo en esto? Y qué sé yo, y es lo mismo que hizo uno a los 20 años, a los 40, y peor, a los 60 o a los 80. Si lo llego a volver a hacer, estoy muy mal, no evolucioné. En serio, pero la gente es niña. Fíjense, a veces personas públicas, ¿viste? Pero no hablo de Argentina, hablo del mundo. Cosas que pasan en el mundo, de tipos que toman decisiones importantes y toman decisiones terribles. Por ejemplo, sin ir más lejos, ahora me acordé, pero podemos seguir todo el día. Qué sé yo, cuando se tomó la decisión ustedes saben que se quemó el Hindenburg, el dirigible
Alemania tenía dirigibles y lo alimentaban con hidrógeno. El hidrógeno es tremendamente combustible. Y todavía como iban a dominar el mundo con eso, iban a transportar, qué sé yo, los alemanes se adelantaron y a llevar gente. Y en uno de los viajes del Hindenburg, cuando llegó a Nueva York, se incendió. Hubo una pequeña chispa y se quemó y murieron no sé cuántas personas, fue una cosa terrible. Un equivalente al Titanic, digamos, como un dirigible. Murió mucha gente y demás, y mucha gente importante, digamos así, conocida me refiero. Y son todas por decisiones apresuradas que se hicieron. Lo hicieron volar sin defensas contra esta posibilidad de incendio, etcétera, etcétera. Y al final lo malo, si puede ocurrir, va a ocurrir. Acuérdense de eso. Es una norma. Bueno, terminamos. Decimos el mantra final. Y muchas gracias por estar. Om Purnamadav Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Muy bien, traten de ser felices y dar felicidad. Hasta el sábado. Nos vemos. Gracias. El sábado. Gracias, buenas tardes.